La mayoría de nosotros pensamos en la Gran Muralla China como una gigantesca fortaleza de piedra, construida para detener a los ejércitos invasores. Y sí, esa es una parte de la historia, pero ¿y si te dijera que su propósito más profundo no era solo mantener a los enemigos fuera, sino controlar a la gente que estaba dentro? Hoy vamos a desmantelar el mito de la Gran Muralla para descubrir la verdad que se esconde tras sus ladrillos, a la historia de una monumental herramienta de poder, miedo y control. Retrocedamos más de 2000 años. China no es un país unificado, sino un mosaico de reinos en guerra. En este caos, un hombre se alza para unificarlo, todo bajo su mando, Qin Shi Huang, el primer emperador. Su visión era grandiosa y brutal. Quería una nación unida, con una sola escritura, una sola moneda y, lo más importante, una sola autoridad, a la suya. Pero su nuevo imperio era frágil. En el norte, las tribus nómadas de las estepas, como los Xiongnu, representaban una amenaza constante con sus incursiones rápidas y devastadoras. Los reinos anteriores ya habían construido tramos de murallas, pero Qin Shi Huang tenía una idea mucho más ambiciosa. No solo conectaría estas murallas existentes, sino que crearía una barrera colosal, una primera versión de lo que hoy conocemos como la Gran Muralla. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Para construir algo de esta magnitud, se necesitaba una cantidad ingente de mano de obra. ¿De dónde salió? De todas partes se reclutaron soldados, pero la gran mayoría eran campesinos, convictos y prisioneros políticos. Cientos de miles, quizás hasta 1 millón de personas, fueron arrancadas de sus hogares y enviadas a las fronteras más remotas e inhóspitas del imperio. Las condiciones eran atroces. Imagina trabajar bajo un sol abrasador en verano y un frío glacial en invierno, con poca comida y agua, levantando pesados bloques de tierra y piedra. La enfermedad y el hambre y los accidentes eran el pan de cada día. Los historiadores antiguos la llamaron el cementerio más largo de la tierra, y aunque la idea de que los cuerpos están literalmente dentro de la muralla es un mito, la verdad es que incontables personas murieron durante su construcción y fueron enterradas en los alrededores. Esta construcción no era solo un proyecto de defensa, era una demostración de fuerza. El emperador estaba enviando un mensaje claro a todos, tanto dentro como fuera del imperio. Mi poder es absoluto. Puedo mover montañas y sacrificar a mi propio pueblo para lograr mis objetivos. La muralla se convirtió en un símbolo no solo de defensa contra los de fuera, sino de la opresión del propio emperador sobre su gente. Era una prisión a cielo abierto para quienes la construían. Pero, ¿realmente funcionó para detener a los invasores? La respuesta es complicada. La muralla no era una línea continua e impenetrable. Tenía puertas, torres de vigilancia y fortalezas. Su principal función era la de un sistema de alerta temprana. Los centinelas en las torres podían encender hogueras para enviar señales de humo durante el día y de fuego durante la noche, transmitiendo mensajes a lo largo de cientos de kilómetros en cuestión de horas. Esto daba tiempo, pues, al ejército imperial para movilizarse. También dificultaba las incursiones a gran escala. Los nómadas, que eran expertos jinetes, no podían simplemente cruzar con sus caballos y carros de botín. Tenían que buscar un punto débil o una puerta, lo que los canalizaba y los hacía más vulnerables. Así que, en ese sentido, sí tuvo un valor estratégico. Sin embargo, la muralla fue traspasada en numerosas ocasiones, a veces por la fuerza, pero muchas otras por la traición. Los guardias de las puertas eran sobornados. Los generales se rebelaban. La historia nos enseña que ningún muro es lo suficientemente alto para detener la corrupción humana o las intrigas políticas. El caso más famoso fue el de los manchúes, quienes en el siglo XVII no tuvieron que derribar la muralla. Un general chino simplemente les abrió las puertas, lo que llevó al colapso de la dinastía Ming y al establecimiento de la dinastía Qing. Esto nos lleva de vuelta a la idea del control. Si la muralla no era infalible,
contra los ejércitos. ¿Qué otro propósito cumplía? Pensemos en el control de la población. Para los emperadores chinos, tan peligrosos como, pues, los nómadas del norte eran los campesinos descontentos o los comerciantes que se movían libremente, la muralla funcionaba como una gigantesca aduana. Controlaba quién entraba y salía del imperio. Regulaba el comercio a lo largo de la ruta de la seda y permitía al gobierno cobrar impuestos sobre todas las mercancías. Más importante aún, impedía que los propios súbditos chinos escaparan. En tiempos de hambruna o de altos impuestos, la tentación de huir hacia las estepas y unirse a los nómadas era grande. La muralla dificultaba enormemente esta huida. Era una forma de encerrar a la población, asegurándose de que permanecieran donde el emperador podía controlarlos, reclutarlos y cobrarles impuestos. En este sentido, la muralla no solo definía dónde terminaba China, sino que creaba la propia idea de China como un espacio cerrado y controlado por el Estado. Con el paso de los siglos y las dinastías, la muralla fue abandonada y reconstruida varias veces. Lo que vemos hoy en día, esas icónicas secciones de ladrillo y piedra cerca de Pekín, son en su mayo ría obra de la dinastía Ming, hace unos 500 años. Para los Ming, la muralla volvió a ser una obsesión. Después de ser expulsados de las estepas por los mongalíes, se atrincheraron detrás de esta defensa masiva. Invirtieron enormes recursos y mano de obra en fortalecerla, creando la versión más impresionante y formidable que jamás existió. Pero incluso para los Ming, la muralla se convirtió en una carga económica y psicológica. La construcción y el mantenimiento constantes drenaban las arcas del imperio. Exigía el despliegue permanente de una gran parte de su ejército en una tarea puramente defensiva, en lugar de utilizarlo de forma más activa. Se desarrolló lo que algunos historiadores llaman una mentalidad de muralla, una actitud aislacionista y temerosa del mundo exterior, que pudo haber contribuido al estancamiento y eventual caída de la dinastía. Hoy, la Gran Muralla es un símbolo de orgullo nacional en China y un icono reconocido en todo el mundo. Atrae a millones de turistas y es un testimonio de la increíble capacidad de ingeniería y perseverancia de la antigua China. Pero cuando caminamos sobre sus piedras, es fundamental recordar toda la historia. No estamos pisando solo una maravilla arquitectónica, sino un monumento al poder imperial, un símbolo de la división entre civilizaciones y, sobre todo, una tumba silenciosa para incontables personas anónimas que sacrificaron sus vidas en su construcción. La Gran Muralla nos enseña una lección poderosa en las fronteras más grandes y ambiciosas que construimos, ya sean físicas o ideológicas. A menudo tienen un costo humano inmenso. No se erigieron solo para protegernos de un otro, sino también para definir y controlar a unos otros. Es la historia de cómo una estructura de piedra puede moldear el destino de una nación, no solo deteniendo ejércitos, sino forjando una identidad a través del control y el miedo, y una demostración de poder que ha perdurado a través de los siglos. La próxima vez que veas una imagen de la Gran Muralla, recuerda que no es solo una muralla, es una cicatriz en el paisaje, una línea dibujada con sudor, sangre y lágrimas para separar mundos, controlar pueblos y proclamar un poder tan absoluto que se atrevió a desafiar a la propia naturaleza. Y esa es una historia mucho más compleja y fascinante que la de un simple muro defensivo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este análisis profundo de la historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.